Vamos a una comunicación telefónica urgente con Luca Castiglioni de Nucleoeléctrica Argentina, que ahora está en vivo con nosotros desde Embalse, en Río Tercero, ahí en Córdoba. Es así, Lucas, bienvenido nuevamente a No Somos Neutrales, aquí por Radio y Más Multimedia, en Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida, isla de la República Argentina. ¿Cómo estás? Hola Moisés, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien, Lucas, bien, preocupados, ¿no? Porque vemos como Nucleoeléctrica Argentina, que es una de las empresas que este gobierno puso a disposición para la privatización, está manchada ahora con estos hechos que ya claramente, ¿no? Damián Reidel, al haber renunciado, claramente por las sospechas de corrupción, tal como lo venimos hablando vos y yo hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Sí, claramente lo habíamos adelantado, creo que fue con vos en otra nota anterior, donde dejábamos en claro que tanto la línea técnica de Ujú. las centrales nucleares de Atucha 1, Atucha 2 y de Embalse habían detectado una serie de irregularidades que terminó en la salida. Como todos lo saben, ayer hubo una asamblea de accionistas Ujú. y bueno, les echaron a Reyes, básicamente esa es la noticia, donde ingresaron nuevos integrantes a este directorio y esto manifiesta algo que nosotros decíamos, que Sí. estaban haciendo muy mal las cosas, daban evidencia las denuncias, no solamente de la línea técnica de las plantas, sino también de algunos de los gremios que habían adelantado una serie de sobreprecios escandalosos, por decirlo de alguna manera, y que bueno, termina en este fallido intento de Reidel, al ser amigo de Milei, de querer quedarse en el poder, pero hay que sumarle algunas otras cuestiones que vienen al caso, que es no solo fue Reidel y a los nombres que nosotros conocemos como Famá o Pantuso, que eran la línea que él había puesto a manejar la parte técnica, Ujú. sino también esta decisión o por ahí lo que ellos mismos, el mensaje que hacían internamente, que hablaban de una casta nuclear, increíblemente, de técnicos totalmente capacitados con más de 40 años de experiencia, inevitablemente lo que, y agradecemos, ¿no? Que haya primordiado en este caso la coherencia de los Ujú. técnicos de más de 40 años de experiencia para detectar estas irregularidades y frenar, en este caso, a que era el presidente, el que hablaba de la casta nuclear y que terminó siendo un fracaso en el directorio de Nuclear Eléctrica Argentina, ¿no? Claramente. Tal cual, por eso siempre apelamos a tu experiencia como trabajador de Nucleoeléctrica. Estás ahora, contame un poquito en dónde estás, así nuestros oyentes me están preguntando, ¿cómo que está en Embalse? ¿Dónde es eso? Ubicanos geográficamente dónde está para nuestros oyentes, mientras después te hago una pregunta importante. Estoy en Embalse de Río Tercero, donde se encuentra una de las tres centrales Ujú. nucleares que se operan en Argentina. Nosotros tenemos tres centrales nucleares en todo el país, ¿sí? Ujú. La primera fue la primera en Latinoamérica, que es Atucha 1, que fue inaugurada en el año 74. Después, en el 85, se Ujú. inaugura la central nuclear de Embalse, en Río Tercero, en la provincia de Córdoba. Y después, en el 2014-2015, inauguramos lo que fue Atucha 2, que también está en el sitio de Atucha, en Lima, partido Zárate, provincia de Buenos Aires. Así que hoy me encuentro dentro de 4 o 5 días, que me tomé vacaciones básicamente, pero estoy acá en Embalse. Me gusta mucho esta ciudad, me gusta mucho el paisaje que tiene nuestro país y estoy en Ujú. la provincia de Córdoba descansando unos días con mis hijas, pero bueno, siempre atento y alerta de todas estas situaciones que estamos viviendo. Así que me encuentro por estos días por acá, recorriendo un poco la provincia, viendo los paisajes, visitando amigos también, porque Claro. claramente este proceso nucleoeléctrica hizo también que conozca mucha gente técnica, mucha gente que ya está jubilada dentro de nuestra empresa, pero que dio Ujú. mucho durante tantos años para que Nucleoeléctrica sea hoy la operadora más segura de las centrales nucleares que tenemos en Argentina y que esté también calificada en el mundo como un país que operamos centrales nucleares 100% estatales, ¿no? Totalmente, por eso contarle a nuestros oyentes que eh, la energía nuclear en la matriz energética nacional ocupa un rango de aproximadamente el 10%, ¿no? Números más, números menos, y justamente esa energía segura que se incorpora al sistema argentino de interconexión eléctrica está aportado por estas centrales nucleares
que con desarrollo nacional, con mantenimiento nacional, con una empresa nacional, tiene toda esa cadena de valor activa para poder tener no tan solo el combustible que necesitan, a veces sea necesario importarlo, como nos contabas en la entrevista anterior, pero hoy nos abocamos a justamente, ¿no?, entender de que este patrimonio argentino, este lugar estratégico que ocupa la energía nuclear, el gobierno de Javier Milei lo quiere privatizar, ¿no? Y con estos hechos de corrupción, Lucas, ya se empiezan a presentar distintas medidas cautelares para frenar este proceso privatizador que lo inició Reidel, que mintió claramente en los objetivos cuando asumió en el gobierno nacional, y que decía que la Argentina tenía una serie de factores muy interesantes y que lo único lamentable era que estaba lleno de argentinos. Esto lo dijo Damián Reidel en el foro económico, en un foro económico internacional. Ese es Damián Reidel, que te cuento, por si no lo sabías, y le cuento a nuestros oyentes, que Damián Reidel, después de haber renunciado, está comprobado que asistió muy enojado a la quinta presidencial de Olivos para reunirse con Javier Milei con el ánimo de denunciar si es investigado por estos hechos de corrupción. ¿Tenías este dato? No, no lo sabía, pero bueno, inevitablemente el proceso, a ver, lo repito nuevamente, cuando salen a la luz estas denuncias de irregularidades en un proceso de adquisición de bienes o servicios en el área de compra, Ujú. lo que sigue a posterior a eso fue, que todos lo saben, una reunión de directorios se desplazaron a dos gerentes de sus áreas Así y se es. iniciaron un sumario. Bueno, esos dos gerentes que se desplazaron de su área renunciaron hace pocos días. Ujú. Me enteré hace unas horas que hubo otro gerente que renunció, también el Exacto. gerente de tecnología y de información, que fue una de las personas que también ellos colocaron en este proceso técnico de poner a gente de ellos en cada uno de los lugares. Ujú. Este gerente que renunció es el gerente del caso de, por ejemplo, de migrar el sistema que nosotros tenemos SAP para compras y demás a migrar los servidores, y que pagaba antiguamente en Eléctrica Argentina alrededor de $600.000 y hicieron una contratación directa por $7 millones. Entonces, miren, si también no tiene repercusión luego del cambio del directorio, las medidas que ya empezó a tomar el Ujú. nuevo directorio, empezando a sentar a cada uno de los que estuvieron en ese proceso de licitación o que formaron parte de los equipos que armaron esos procesos de licitación, porque también hay que decirlo, Claro. cuando llega Reidel, llega Pantuso y llega en este caso Famá, trajeron un equipo técnico que desplazaron a los técnicos de carrera, cambiando también muchas de los procedimientos de compra, ¿no? Entonces, esos procedimientos de compra no estaban hechos para mejorar, en este caso, los procesos o afianzar las compras que necesitan las centrales nucleares para las paradas programadas, los repuestos, los Claro. servicios y demás. Claro, Lo claro. que estaba todo preparado para avanzar en un esquema, si querés llamarlo de alguna manera, de corrupción, por Ujú. lo que todos sabemos, Sí, o, claro. o armar algún sistema de recaudación totalmente lamentable en este proceso que se descubrió, gracias nuevamente, lo repito, a los técnicos de planta que han sabido hacer lo que tenía que hacer y dijeron, che, yo tengo 40 años de experiencia en este rubro, no me van a manchar por querer definir una contratación y que yo ponga la firma para avanzar en eso, digamos. Entonces, Ujú. digamos, esto pasó hoy, y lo repito nuevamente, el gerente de tecnología de la información renuncia, diciendo encima que él no era parte del proceso que se había iniciado en la empresa sobre las compras, digamos, y que no conocía de verdad a toda esta gente, digamos, Claro. como desconociendo a los que lo Desconociéndolo. trajeron. Increíblemente, como que la rata abandonan el barco, ¿viste? Y se tiran de cabeza. Tal cual. Pero esto está pasando, digamos, y no me llama la atención que Reidel vaya a querer hablar con el presidente para no quedar inculpado o que no se inicie un proceso judicial en su contra con esto, porque no nos olvidemos, hay compras que superan diferentes montos que tiene que estar firmado por el presidente del directorio en este caso y los directores. Por Tal eso en cual. esa votación de desplazamiento hubo tres que dijeron, che, no, yo de esta forma no sigo, bajo esta circunstancia, por eso fue la votación 3 contra 2, donde Reidel, bueno, todo lo que sabe, ¿no? Se fue enojado, pateando la puerta y todo lo demás, pero bueno, dejaba expuesto a todo lo demás a un proceso judicial que puede ser que venga a partir de ahora, ¿no? Lucas, ¿vos creés como lo cree la diputada nacional Gabriela Esteves
de Unión por la Patria, que es necesario frenar la privatización de Nucleoeléctrica en este contexto, después de las denuncias, justamente esto que hablábamos contigo, y que es necesario que el Congreso Nacional ponga en debate si van a avanzar o no con la privatización que está en marcha? Lo que pasa es que uno mira lo que fue el decreto de privatización de Nucleoeléctrica y el informe técnico que se da en este caso para avanzar en esa privatización está firmado por FOMA, por uno de los despedidos y por uno de los que era parte de este problema que teníamos en Nucleoeléctrica. Con Exacto. lo cual, ¿quién garantiza que ese informe no esté viciado o no tenga algún lineamiento que no corresponde a Ujú. lo que técnicamente se tenía que demostrar? Yo lo había hablado con vos en la anterior entrevista, donde Así es. decíamos, bueno, ¿cuánto vale Nucleoeléctrica hoy? Nosotros no tenemos una tasación oficial, en este caso lo que valen las centrales nucleares de nuestro país. Hubo organismos de tasación nacional que se expidieron diciendo que no tenían la capacidad, y la verdad que ese proceso que sigue hoy en los lugares que corresponden, en este caso, nos preocupa porque tampoco tenemos información Exactamente. sobre en qué parte se encuentra, Ujú. de qué manera se va a hacer. Se hablaba en ese momento cuando se da el inicio, que es un año, para cumplir ciertos hitos en la privatización. Entonces me parece que no solamente por eso, sino por todos estos casos de corrupción y todas estas cuestiones que los funcionarios que hoy fueron desplazados por corrupción son los que firmaron los informes técnicos, y sí, se tiene que volver a barajar de nuevo y empezar a hablar nuevamente qué está pasando en este proceso y en esta situación, ¿no? Tal cual, Lucas. Por eso siempre apelamos a tu generosidad de contactarnos con nosotros para clarificar estos escenarios. Pero pareciera ser que hay una línea de conducta de la Libertad Avanza a cargo del presidente de la Nación, porque es él el que designa a los funcionarios que van a cada uno de estos organismos, que están desnudando una trama de corrupción realmente ya inocultable. El caso Andis es uno de los núcleos más importantes que ya la justicia ha imputado a 17 personas. Me parece que el caso de Nucleoeléctrica Argentina, en conjunto con Damián Reidel, encabezado por Damián Reidel, con una investigación de las denuncias que ya por hechos de corrupción, estas que estamos hablando, y las sospechas ya que tienen a renunciados funcionarios de este gobierno, va a ir por el mismo camino. Y si miramos otros organismos que han servido para una estafa, ni hablar del ministerio que maneja Sandra Petovelo, donde está también cuestionado por grandes eh, faltantes y denuncias de Juan Grabois por desvío de el dinero para alimentar a los argentinos y argentinas en comedores escolares, en comedores comunitarios, tampoco dan respuesta. ¿Crees que hay un patrón de conducta libertario que es profundamente, eh, por decirlo de alguna manera, que busca enriquecerse y pagar sus salarios y acomodarse para la posteridad con el andamiaje del Estado cuando vinieron a combatir supuestamente la casta y la corrupción? A ver, yo no es que creo, lo vi y lo vivimos en Nucleoeléctrica Argentina. Digamos, hay perfiles lamentables, que vos dijiste el caso español y otros que se van detectando. Uh -huh. Yo no sé si todo, yo no metería a todos dentro de la misma bolsa, no los conozco a todos y tampoco sería Ok. ingenuo de decir, bueno, sí, son o no son, pero acá quedó totalmente demostrado que había un esquema de corrupción para hacer una recaudación, que esa recaudación seguramente tendría a alguien un poquito más arriba que recibía lo que se le planteaba a cada uno de los proveedores. Y te lo digo, a mí me lo han contado proveedores diciendo, a mí me llamaban para pedirme el 5% si era un contrato nuevo y un 2,5% si era un contrato que ya estaba en marcha, o no me pagaban la facturación si no venía y ponía la plata. Claro. Digamos, y Es esto es gravísimo. lamentable, es Realmente tristísimo y gravísimo. gravísimo. Pero bueno, por eso digo, por ahí algunos, digamos, fanáticos del gobierno nacional, se Uh -huh. piensa que son operaciones de otro partido político, de los Cuca, como nos suelen decir a nosotros, pero Claro. claramente esto, a ver, y entendamos qué pasó. Hubo una intervención del propio Estado Nacional, en donde Uh -huh. primero explotaron las denuncias sobre casos de corrupción en Nucleoeléctrica Argentina, y después tomaron intervención y cambiaron el directorio. No nos olvidemos que esta empresa en estos 3 años lleva 4 directorios, 4 cambios de directorio, Tal cual. digamos. Y esto pasó, digamos, no es normal que en una empresa estatal haya cuatro cambios de directorio. Puede haber uno
en el medio, o por algunos cambios técnicos, o por ahí una persona se va a otro lugar un poco mejor, o porque lo necesitan en otra gestión, pero 4 cambios de directorio y este último con el grado de escándalo que tiene, es tristísimo. Digamos, porque aquel que venía a decir que en Argentina había que invertir en la IA, en la inteligencia artificial, que tenía que esa inteligencia artificial tenía que ser suministrada energía de origen nuclear y hablaba de reactores modulares, todo es el que se acaba de ir denunciado por corrupción. Tal cual, Y era tal también cual. el asesor estrella del presidente de la nación, y Amigo era el que le personal, estaba, sí, y aparte era el que le estaba escribiendo el paper para ganar el premio Nobel de Economía. tal cual, Digamos, tal cual. esa es la persona que ayer se fue por la puerta de atrás en la eléctrica y donde fue a pedirle escupidera, con el perdón de la palabra, al presidente para que no sea denunciado con una causa penal que le cabe y le corresponde por todo lo que hicieron. Me parece que Totalmente. está. Está clarísimo. Creo que de la misma forma que Diego Españolo, que presidía la Andis, abogado personal de Javier Milei, del presidente de la Nación, que está puesto ahí bajo esa confianza, que ya todo el mundo sabe, donde se encontraron más de $700.000 en la casa de una de esas funcionarias, donde claramente están estos audios en la justicia y que el juez Casanelo está haciendo un trabajo impecable. Y eso hay que destacar, que la justicia no es toda corrupta, no está toda mal, sino que hay lugares en donde se imparte justicia selectiva. Y me da la sensación de que en el caso Libra es una de esas justicias selectivas donde no se va a fondo, donde claramente también está implicada, o casualidad, la hermana del presidente, jefa administrativa del Estado, que recibía coimas del 3%. Estos porcentajes que vos das me parece que son lapidarios para un gobierno que claramente no está cumpliendo con todo lo que prometió, todo lo contrario, ¿no? Me parece que está dejando una enorme vergüenza en la administración del Estado. No, por eso digo claramente, los hechos están, las cosas sucedieron, los cambios de directorio están, las denuncias, vos la viste, Sí, tal no cual. solamente en sitios de internet que vos podés llegar a decir es una operación política de un sector de la No, no, política, nadie puede negar de salió, que Clarín es peronista, viejo. ¿Qué está pero diciendo? aparte Clarín, Infobae, La Nación, en todos nadie, los medios, nadie puede todos, dudar de que Majul es Cuca. Nadie duda de eso. bueno, una cesta y después tomar, fíjate todas las otras cosas que fueron pasando, Sí, digamos, claro. la sucesión de hechos, todo lo que nosotros dijimos que era preocupante en la anterior entrevista, Es que así. nos llamaba poderosamente la atención, encima la persecución hacia los trabajadores, diciendo, no, nosotros no somos los que estamos haciendo malas cosas, es la planta, son las plantas, son los técnicos, y la verdad que se equivocaron. Acá claramente quedó demostrado que la planta la que levantó la mano y dijo, che, paren, están haciendo las cosas mal, no es lo que tienen que hacer, y corrijan el rumbo. Corregir el rumbo terminó siendo rey del eyectado de este directorio, con cambios, y esperemos en estos próximos días también haya más cambios, porque como te dije antes, acá había un equipo que se estaba dedicando a hacer estas cosas, y que si ese equipo no se corre, lamentablemente le puede pasar a los que están ahora, que le armen Tal cual. todo un sistema y no se den cuenta de lo que esté pasando. Entonces me parece a mí que lo que sigue es tratar de ver todas estas personas que estuvieron involucradas en todo este proceso Ujú. y empezar a acomodar el rumbo nuevamente de una empresa que ya lo hemos hablado, superavitaria, que genera Totalmente. energía, que bate récord y que encima está ahora en este proceso de privatización. Injustamente, yo ya lo he dicho, Sí, estoy en totalmente. contra de la privatización de Núcleo Eléctrica Argentina. Yo pienso que somos una de las, después de capaz que de YPF, una de las mejores empresas del Estado, Sin por dudas. eficiencia, Sin duda. por la cantidad de técnicos, por Ujú. lo que hemos demostrado saber hacer, que fue la extensión de vida de embalse, la extensión de vida que llevamos adelante de Atucha 1, la puesta en marcha de Atucha 2, hemos demostrado a todos los argentinos lo que somos capaces de hacer. Y bueno, nada, eso creo que tiene un valor y tiene que tener un valor para todos los argentinos, y que no, pues sí, de buena primera estemos pensando en vender el 44% del paquete accionario a que no sabemos quién, sin Ujú. tener un valor apropiado, y bueno, nada, ¿Con qué perjudicando objetivo? también Simplemente recaudatorio, algunas. por lo que se ve. Totalmente. Lucas, querido, te agradecemos, en serio, esta comunicación, la predisposición de siempre, y sos siempre bienvenido, invitado siempre para charlar de este tema y de los que vos quieras, porque me parecía que había que recurrir a la fuente y vos lo adelantaste aquí, de que iba a suceder esto que inevitablemente sucedió y que genera una enorme mancha para el gobierno de Javier Milei en un lugar estratégico. Insisto que este patrón que se está viendo, lamentablemente,
se sigue repitiendo. Lucas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la comunicación como siempre y a disposición.